Hermano, un gusto estar conectados nuevamente con ustedes. Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien, fortalecidos, bendecidos por el Señor, y que Dios esté supliendo cada necesidad, tanto espiritual como física, como material. Quisiera hablarles en esta tarde de algo que es tan necesario para nuestra vida. Creo que es fundamental, creo que es lo que tenemos como base para nuestra vida, y es nuestra fe. Y quiero hablarles de la fe de una forma, no de la fe que consigue cosas, no de la fe que muchas veces nos hace orar a Dios por obtener algo, por obtener cosas o obtener algún resultado, sino de la fe que nos sostiene realmente, de la fe que va más allá de los resultados, va más allá de la contestación, va más allá de que Dios conteste lo que yo preciso. La fe que ciertamente demostraron aquellos hombres de los cuales nos habla Hebreos 11, y meditaba en esto y meditaba en que muchas veces a nosotros nos alientan las oraciones contestadas, nos trae esperanza, nos trae un cierto gozo de que Dios esté contestando, de que Dios esté supliendo la necesidad, de que Dios esté guardando nuestra vida. Pero hay una diferencia muy grande entre lo que podemos recibir, que ciertamente produce alegría y produce aliento en nuestra vida, aumenta muchas veces nuestra fe, pero hay una fe que es la que nos sostiene. Es una fe que es la que nos habla Hebreos 11, donde no solamente Dios contestó las oraciones, sino donde muchos hombres de fe no alcanzaron el propósito, no alcanzaron a ver la promesa cumplida, pero así todo no dudaron, se mantenieron en su fe, y por eso son ejemplos para nuestra vida, son los testigos que nos rodean, son aquellas enseñanzas y ejemplos de vida que nos inspiran a ver más allá de los resultados. Si bien todos esperamos resultados de bendición, resultados en que todas las cosas marchen bien, la realidad es que muchas veces esas cosas no suceden. Y cuando esas cosas no suceden, ya nuestra fe no se basa en lo que recibimos o en lo que podemos lograr, sino nuestra fe se basa en lo que nos sostiene, que es Dios. Y algo que decía el pastor Lucas días atrás es que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, y meditaba en estos hombres de fe. Y vamos a leer unos versículos para ver si podemos en esta tarde apoyar nuestra vida y saber que hay una fe que nos sostiene. Hay una fe que nos hace pedir cosas que a veces alcanzamos, a veces no. A veces Dios da una respuesta positiva y a veces negativa. Pero hay una fe que va más allá de eso, que es la que realmente nos sostiene. Hebreos 11, versículo 8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba.
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Meditaba en esto y Abraham recibió la promesa, allí en el Génesis 12, cuando Dios le llama y le habla de la tierra de Canaán y le dice que se la daría a él y a su descendencia. Abraham le creyó a Dios, salió de su tierra, dejó su parentela, salió sin saber a dónde iba, y meditaba y viendo la vida de Abraham, en que estaba en la tierra prometida, estaba en Canaán, tuvo idas y vueltas por causa de las circunstancias, del hambre que había en Canaán. Estuvo un tiempo en Egipto, volvió a Canaán, volvió a la tierra prometida. Y pensaba que cuando nosotros recibimos una promesa de Dios, muchas veces actuamos de acuerdo a cómo conseguir esa promesa, cómo alcanzar esa promesa de Dios. Y meditaba en Abraham y digo, Abraham estaba en tierra de Canaán y dice la palabra que él habitó como extranjero. ¿A dónde habitó como extranjero? En la tierra prometida. Había una promesa de Dios, había un plan, un propósito de Dios, como Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Hay una promesa de Dios de bendecir nuestra vida y que seamos de bendición. Pero realmente nuestras actitudes muchas veces nos hacen llevar a querer hacer cosas para poder alcanzar esa promesa. Pero Abraham, aún estando dentro de la tierra prometida, lo único que adquirió y lo único que compró en esa tierra prometida fue un lugar para la sepultura de su esposa Sará y para él. Se la quisieron otorgar, se la quisieron regalar, usted lo puede leer en Génesis 23, donde él insistió en pagar un precio. Estaba en la tierra prometida, podía haber reclamado derechos, podía haber dicho, Dios me dijo que iba a hacer esto. Pero la realidad es que su único interés y lo único que quería comprar en esa tierra prometida que Dios le había dado en ese momento era adquirir algo para lo cual enterrar a su esposa, una tierra, una parcela. Y se seguía sintiendo aún dentro de esa promesa, se seguía sintiendo en esa tierra que Dios le había prometido dar a él y a su herencia. Se seguía sintiendo extranjero, se seguía sintiendo peregrino. Y no se aferraba a esa promesa, no se aferraba a esa tierra para poseerla en ese tiempo, sino que dice la palabra que esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Su mentalidad, su fe, su pensamiento, su convicción iba más allá de lo que Dios le había prometido. Se aferraba a una promesa, sí, pero sabía vivir el tiempo que le tocaba vivir. Entonces no empezó a reclamar, no empezó a aceptar regalos, no empezó a preocuparse por la tierra o por ir consiguiendo posesiones, sino se seguía sintiendo extranjero, peregrino. Porque había una tierra mejor, porque había una promesa mayor
en el cual él había fundamentado su fe, que es Dios mismo, que es, dice, la ciudad que tiene fundamento. Y por general los fundamentos no se ven, los cimientos no se ven. Cuando usted ve construir una casa, muchas veces me toca hacerlo, y los dueños de la casa, los que ponen la plata, los que invierten, ven enterrar su plata y no ven su casa. Están edificando cimientos, están edificando fundamentos, están edificando dónde apoyar ese hogar, que en algún momento se va a ver. Pero los cimientos y los fundamentos son los que sostienen una casa, es lo que sostiene una vida. Y Abraham iba mucho más allá de la tierra prometida. Y dice la palabra, en el versículo 13, que conforme a la fe murieron todos estos. Estaba hablando de Noé, está hablando de Abel, está hablando de Enoc, está hablando de Abraham, está hablando de Sara, está hablando de aquellos que pudieron creer y no alcanzaron la promesa. Aquellos que como Enoc vivieron caminando con Dios y fueron testimonio de que caminaban con Dios para sus familias, para los que lo veían. Pero sin embargo, dice la palabra, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, saludándolo, creyéndolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, aún estando dentro de la tierra prometida. La fe que nos sostiene va más allá de los logros, va más allá de lo que vemos, va más allá de lo que podemos obtener. La fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y todos estos murieron, hombres de fe, conforme a la fe, conforme a su vida, conforme a lo que desarrollaron su vida sobre la tierra, conforme a lo que dedicaron su amor, su pasión. Vivieron mirando más allá, saludando. En algún momento la promesa se iba a cumplir. Pero a todos les importaba la fe que los sostenía. La fe que nos sostiene. Abraham actuó de acuerdo a esa fe. Le creyó a Dios. Y ese era su sostén. Y usted ve la vida de Abraham cuando sale de su tierra, de su parentela, cuando deja todo sin saber a dónde iba. Y cuando llega a aquella tierra de Canaán y Dios le habla, a ti te daré esta tierra, no empezó una ambición desmedida, no empezó un descontrol en su vida para alcanzar esa promesa, sino supo vivir en los tiempos que vivía, que le tocó vivir. Y aún sin él mismo poseer esa tierra, sabía que en algún momento Dios iba a cumplir su plan, su propósito, su palabra. Si nosotros pudiéramos tener esa fe, la fe que nos sostiene, la fe que nos alienta más allá de las circunstancias, más allá del tiempo en que vivimos, más allá de lo que conseguimos. Porque lo que se ve, porque lo que se puede obtener aquí en la tierra, todo va a pasar. Si pudiéramos vivir sobre esta tierra deseando ser bendecidos y ser de bendición, pero sin olvidar la fe que nos sostiene, sin olvidar quién nos sostiene, quién produce esa fe en cada uno de nosotros, entonces viviríamos un poco más en paz y enfocaríamos nuestra vida. Aunque la promesa
la tengamos que mirar de lejos, aunque la promesa la tengamos que saludar, pero que llegará el tiempo de nuestra partida o de la venida del Señor, que viviremos conforme y moriremos conforme a la fe que nos sostiene, con o sin logros. Mejores con logros, lógico, nos alegran, nos alientan, pero muchas veces las promesas de Dios, las promesas para Abraham, no las recibió, no las vivió él mismo, pero había una herencia, pero había hijos, pero había un pueblo. La fe en Dios lo sostuvo. Él es el que sostiene. Esa clase de fe es la que necesitamos cada uno de nosotros. ¿Y qué decir de Moisés, que en el versículo 24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esto es lo que creció Moisés, así creció Moisés, entre algodones, entre riquezas, entre placeres. Pero cuando se encontró con Dios, cuando Dios le hizo ver la realidad, cuando Dios lo llamó, cuando llegó el tiempo de poder creer, de poder saber su origen, de poder creerle a Dios, entonces hubo una elección en su vida. Y ya no era la bendición de los egipcios, ya no era la riqueza, ya no era el sostén de estar bien, sino que ahora se sostuvo, dice la palabra, dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso es lo que sostiene una vida. Lo que no se ve sostiene una vida. La fe que ve a Dios, la fe que ve la promesa, la fe que ve la palabra de Dios, la fe que ve el propósito de Dios y que sabe vivir de acuerdo a esos tiempos, que sabe tomar decisiones y que no sostiene su fe en las pérdidas o en las ganancias, sino sostiene su fe como viendo el invisible. Ojalá que cada uno de nosotros podamos en este tiempo seguir creyendo que Dios suple, que Dios sana, que Dios hace milagros. Pero quiero decir que todo eso puede suceder o no puede suceder. Como dijeron aquellos 3 jóvenes, Dios puede librarnos o no. Pero lo mismo nos sostenemos en nuestra fe. Nos sostenemos como viendo al invisible, porque lo que no se ve, porque lo que tú no ves, es lo que te sostiene. Dios usa personas, Dios usa hombres, mujeres, jóvenes, adultos, ancianos, niños, para bendecir nuestra vida, para hablar a nuestra vida, para alentarnos, para proveernos, para sustentarnos. Pero más allá de todas esas cosas que Dios usa y de todo lo que Dios puede hacer, hay una fe que sostiene a pesar de que todo eso no pase. Y es invisible. Y no lo hemos visto. No lo hemos visto. Pero nuestra fe va más allá de lo que vemos.
Porque las cosas que se ven perecen, pero las que no se ven son eternas. Y estos pasajes nos hablan de las cosas que consiguieron estos hombres, de sus éxitos, las cosas que se consiguen por la fe. Y desde el versículo 32 al 35 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esa fe que consigue cosas. Pero sabe que en los versículos siguientes nos muestra que nuestra fe, que la fe en lo invisible, que la fe en lo eterno, que la fe en la ciudad celestial, que la fe en la vida eterna, en lo que Dios está más preocupado para que podamos alcanzar, también tiene una fe que padece. La fe no solamente es conquista, la fe no solamente es salvar las circunstancias, la fe en Dios, la fe en el que nos sostiene muchas veces lleva a padecimientos. Y desde el versículo 35 al 38 dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabra, pobres, angustiados, maltratados. Habla de la fe que padece, de la fe que nos hace pagar un precio, de la fe que nos hace valorar lo que no se ve. Queremos una fe muchas veces que nos provea de todas las cosas y está bien. Queremos la fe que nos haga vivir en paz y bendecidos y guardados y sanos y está bien. Pero estos hombres que fueron puestos por testigos de nuestra vida, que nos hacen correr una carrera, como habla en el capítulo 12, correr con paciencia, porque muchas veces nuestra fe estará en las circunstancias en que tendremos que padecer, que tendremos que derramar lágrimas, que tendremos que llorar, que tendremos que lamentarnos. Ojalá nunca pase. No te estoy deseando que pase, te estoy diciendo lo que hicieron los hombres de fe, que consiguieron cosas, pero padecieron. Y dice la palabra, dice lo de los cuales el mundo no era digno. Qué impresionante. Es tan importante la fe en el que nos sostiene. Es tan importante mostrarle al familiar, al débil, al necesitado, una fe que va más allá de lo que se puede lograr. El mundo no era digno de estos hombres de fe.
errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Muchas veces la fe te trae soledad. Muchas veces la fe trae incomprensión. Maldice a Dios y muérete de una vez, le contestó la esposa de Job. A veces la fe es incomprendida. Pero necesitamos mantener nuestra fe a pesar de los logros, de éxitos y fracasos. Versículo 39 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Impresionante. Impresionante. No los obtuvo, ni los logros, no los atemorizó el sufrimiento. Una fe que sostiene la vida a pesar de las circunstancias buenas y malas. Dios ha bendecido nuestra vida de muchas cosas buenas. Tenemos familia que muchas veces nos sostiene. Hay padres que nos sostienen, hay hijos, hay amigos, hay éxitos, hay logros, hay juventud muchas veces. Pero solo uno sostiene nuestra vida. Todos instrumentos usados por Dios, pero solo uno sostiene nuestra vida. Solo uno. No alcanzaron lo prometido, pero supieron vivir en el tiempo que les tocó vivir. Y pensando en esto que nos toca vivir en este tiempo, los que tenemos muchos años en el Señor, hemos escuchado muchas veces, recuerdo campañas de aquel evangelista Gigi Ávila, donde él decía con tanta fe, con tanto ímpetu, con tanta convicción: arrepiéntanse porque Cristo viene. Arrepiéntanse porque Cristo viene. Y en su tiempo predicó y escuché muchas veces esta palabra. Y la fe en el invisible, la fe en el que me sostiene, está puesta en su promesa y está puesta en el tiempo en que nos toca vivir. Mire lo que le decía Jesús a sus discípulos, aquellos que había escogido, aquellos que los mandó a predicar y aquellos que volvieron después de esa misión. San Lucas capítulo 10, versículo 17, le leo algunos versículos. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Impresionante. ¡Qué promesa! ¡Qué inflados, qué orgullo! ¿Cómo sacarían pecho los discípulos?
Los demonios se nos van a sujetar. Nada nos va a dañar. Todo eso se podía ver. Se podían ver los milagros, se podían ver libertar a personas de su estado de esclavitud espiritual. Se podía ver sanidades. Dios iba a usar de esa forma a los discípulos. De hecho lo hizo. Pero había un pero. Había una fe más importante. Había algo invisible que los discípulos no podían ver en ese momento. Y dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Que sus nombres estaban escritos en los cielos. ¿Qué es lo que sostiene la vida del cristiano? Jesús dijo, está bien los logros, yo voy a dar autoridad. Mandó el Espíritu Santo para que podamos tener esa autoridad, para orar por los enfermos, para orar por las vidas, por libertar a los cautivos, por darles vista a los ciegos. Pero la realidad, que la fe que nos sostiene, es que nuestros nombres están escritos en los cielos. Y cuando nuestra fe se sostiene en esto, no hay circunstancias, no hay oración contestada o no contestada que nos haga volver atrás. Todo lo demás lo podemos ver y lo podemos conseguir, lo podemos palpar. Pero nuestros nombres escritos en los cielos. Cuando Jesús le dice esto, Jesús empezó a regocijar en el Espíritu. Empezó a haber gozo, empezó a haber alegría. El que iba a sufrir, el que iba a derramar, sudar como gotas de sangre. El que iba a orar solo en el huerto del Getsemaní. El que iba a ser maltratado, el que iba a ser crucificado. Ahora en este momento se regocijó en el Espíritu. ¿Por qué? Yo te alabo, Padre del Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Impresionante. Los profetas, los reyes, los que sirvieron a Dios en el Antiguo Testamento, no alcanzaron la promesa. Ahora hay otra etapa. Ahora hay otra etapa. Escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. El tiempo en que nos toca vivir es importante. Los que tenemos edad y los que estamos cerca de partir o que venga el Señor a buscarnos, no sabemos el tiempo. Pero si hay algo que alienta nuestra vida, es la fe en el que nos sostiene y en el que hizo la promesa. Tal vez muchos de los que estamos hoy en día no veremos la venida del Señor, será nuestro tiempo, pero qué hermoso es poder ver las señales. Qué aliento es para nuestra fe poder ver que los tiempos se están cumpliendo, que las promesas de Dios se están cumpliendo. Tal vez lo ven nuestros hijos, tal vez lo vean nuestros nietos, la venida del Señor, no sabemos. Pero en este tiempo es como el Antiguo Testamento vivieron una etapa, los hombres de fe vivieron una etapa, los discípulos vivían otra etapa. Y si después de decir esto Jesús se vuelve a sus discípulos, dejó la gente al costado. Esto es especial para cada uno de nosotros, para los creyentes, para los cristianos, para que entendemos que la fe que nos sostiene es Dios. Es esto.
Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte. No le dijo a la multitud, les dijo a ellos, se los dijo aparte, se los hizo entender. Como en este tiempo tendríamos que entender los que tenemos la esperanza de la vida eterna, la esperanza de una ciudadanía celestial. Entender el tiempo en que nos toca vivir. De aquellas promesas y de aquellas palabras y de aquellas predicaciones de Cristo viene, hoy vemos las señales. Los que predicaban que Cristo venía, todavía no había tantas señales, no estaban todas juntas. Hoy las podemos ver, hoy las podemos sentir. Es nuestro tiempo de afianzar nuestra fe en el que nos sostiene. Ojalá haya muchos logros, ojalá haya muchos milagros, ojalá haya mucha bendición de Dios hasta que sobreabunde. Pero ojalá que nuestra fe siga estando puesta en el que nos sostiene. Se volvió a sus discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, lo que no vieron los profetas, lo que no vieron los reyes, lo que no vio Enoc, lo que no vio Abel, lo que no vio Noé, lo que no vio Abraham, lo que no vio Moisés, lo que no vio David, lo que no vieron ellos. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hoy nosotros estamos en esa etapa. Estamos viendo lo que otros no vieron. Estamos oyendo lo que otros no oyeron. Y pasará este tiempo, pasaremos nosotros, no sabemos, pero llegará el tiempo de la promesa cumplida. Cristo vendrá a buscar a su iglesia. Pero mientras tanto, la fe tiene que estar puesta en el que nos sostiene. No te sostengan tus éxitos, no te sostengan tus logros. Porque en algún momento en la vida podemos fracasar. Porque en algún momento de la vida no podemos lograr lo que deseamos. Pero Dios seguirá estando ahí. El invisible estará estando ahí. Le leo unos versículos para terminar. Salmo 37, 17, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. 37, 24, Salmo, cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Salmo 145, 14, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Isaías 41, 13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Sostente como viendo al invisible. Vive como peregrino y extranjero. Toma ejemplo de los hombres de fe, aún estando en la tierra prometida. Aún estando en la bendición, aún estando en las oraciones contestadas. El que sostiene tu vida es Dios. El que sostiene mi vida es Dios. Y en Él tiene que estar fundamentada mi fe. Todas las demás cosas podrán suceder o no suceder, pero Dios seguirá estando ahí. Dios seguirá estando ahí. Medita en esto. Reflexionemos en esto.
y valoremos el tiempo en que nos toca vivir. Reflexionemos en su palabra. Sintámonos bienaventurados. Aliéntese tu alma, tu espíritu. Aliéntese en que estamos viendo cosas que otros no vieron. Estamos escuchando cosas que otros no oyeron. Y así irán cambiando los tiempos, conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Pero que el que sostenga tu vida sea Dios. Dios te bendiga ricamente. Y no te olvides, el invisible, el que te espera en los cielos, el que no se avergüenza de llamarse Dios nuestro, Él te sostiene. Dios te bendiga.